Bueno, estimados estudiantes, nos convoca el laboratorio número 4. Y el laboratorio 4 es la continuación de lo que hizo Antonio. Antonio hizo la extracción del limoneno, se acordarán, lo hizo de las cáscaras de naranja, obtuvo el limoneno. Después de eso hizo una separación con un embudo de cantación, sacó la parte apolar, el solvente apolar, lo llevó al rotavapor, lo concentró y lo guardamos en el refrigerador. Ahora viene la parte número 4, que es la separación e identificación de este producto natural, que en el fondo es el limoneno. Entonces el objetivo que nos convoca en el día de hoy es utilizar la técnica de cromatografía para la identificación del producto aislado. Y el segundo objetivo es identificar la estructura, su grupo funcional, utilizando la técnica de espectrofotometría de infrarrojo. Cuando nosotros hablamos de cromatografía, nosotros lo que queremos explicar es cómo ir separando moléculas, compuestos, según su polaridad o no polaridad. Entonces, para eso podemos dividir en dos grandes grupos de columnas o de placas de sílice, cromografía, la que podemos llamar como fase normal, que es la fase que en el fondo se identifica por una fase estacionaria. La fase estacionaria, lo que me refiero, por ejemplo, en este ejemplo, es esto, es el papel. Es la sílica 60 que cubre este papel en la fase estacionaria. En el caso de la fase normal, esta fase estacionaria es polar. Entonces los compuestos que diluyan, que transiten este camino poroso, ¿cierto? Por donde van a ir subiendo las moléculas, van a ser más afín con la parte polar y van a ir quedando retenidas. Y lo que va a arrastrar o lo que va a empujar estas moléculas, estos compuestos hacia la TLC, hacia arriba, es otra fase móvil que debiera corresponder a una fase apolar. El segundo ejemplo, o la segunda gran rama de la cromatografía, es la fase reversa. En la fase reversa se utiliza una fase estacionaria apolar. Un ejemplo de una fase estacionaria apolar es, por ejemplo, las columnas que se utilizan en HPLC. En las columnas HPLC, la cadena, la C18, se refiere a una estructura de sílica oxígeno que en el fondo tiene una estructura, un alquil de 18 carbonos hacia arriba, y esas están muy comprimidas en un polvo blanco muy parecido al de la TLC, y esa va a ir diluyendo. ¿Cuál es la receta fase estacionaria? Es apolar. ¿Qué significa eso? Que todos los compuestos que sean de características apolares van a quedar retenidas en esa columna, y las que sean polares van a diluir o van a pasar más rápido. ¿Qué queremos nosotros con eso? En el HPLC, que con los tiempos de retención, todas estas moléculas que son apolares van a ir apareciendo al final, y las muestras que son polares, que van a pasar más rápido, van a ir apareciendo primero en su tiempo de retención. Porque lo que buscamos con la cromatografía, lo que estamos buscando es ir reteniendo sus moléculas según sus características polares o apolares, y su afinidad según, en el fondo, la fase móvil que arrastre. En el caso móvil de la fase reversa, su fase es una fase móvil polar. Entonces aquí vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en clase, es que tenemos distintos tipos de solventes. Por ejemplo, esta estructura de aquí, estamos hablando del acetonitrilo. El acetonitrilo, como ustedes pueden ver, tiene un nitrógeno, y obviamente esta molécula es una muestra polar. Después tenemos aquí un grupo metanol, ¿cierto? Un alcohol, que también es una característica que tiene también una cierta polaridad. El otro ejemplo, claro, es el oxígeno y la acetona. Todos esos son, en el fondo, disolventes polares. Un ejemplo de un disolvente, ¿cierto? Un solvente apolar es el hexano. Particularmente, hoy día vamos a trabajar con una mezcla polar-apolar. Vamos a trabajar con ciclohexano a un 20 como a isopropanol a 1. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer una porción de 20 a 1. Entonces va a ser más bien algo apolar en su principio, porque el fondo está 20 es a la parte polar a 1. Significa que esa fase móvil va a ser principalmente apolar. ¿Y qué nos va a servir esta fase apolar del hexano con el isopropanol? Para poder ver cómo vamos a hacer que esta molécula apolar, ¿cierto?, se vaya comportando, cómo se va a ir moviendo hacia arriba en nuestra columna o nuestra TLC, cuando vaya diluyendo hacia arriba, en el fondo, en este compuesto. Si nos vemos aquí un ejemplo, aquí podemos ver una columna, ¿cierto?, que nosotros utilizamos mucho en fitoquímica, que en el fondo tenemos una columna como un tubo de cantación de vidrio con una llave. Entonces, ¿qué lo hacemos nosotros? Nosotros hacemos una extracción de un compuesto químico y sacamos 4, 5, 6 gramos de un extracto total de una planta.
ese compuesto total va a ir eluyendo. Tenemos nuestra fase polar, ¿cierto? Que está puesta aquí, en sílica, y una fase apolar, que va a ser la fase móvil, que en el fondo se agrega en la parte superior, y todos estos intersticios, todos estos granitos, ¿cierto? Todos estos espacios van a hacer que las moléculas químicas vayan quedando con cierta retención. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque finalmente va a llegar un momento en que estas gotitas que fueron entrando acá, que fueron moviendo a través de todo este sistema de intersticios por donde va pasando todos los compuestos químicos, van a ir quedando retenidos. Y vamos a empezar a sacar abajo, cada ciertos instantes, compuestos más o menos puros. En el fondo, ¿qué pasó? Que los compuestos con una cierta polaridad pasaron más rápido y pudimos sacarlo al principio, y así vamos sacando un compuesto A, B, C, D, E, F. Cuando nosotros hacemos este trabajo en fitoquímica, sacamos de 100 hasta 150 tubos de ensayo, para que se hagan más o menos una idea. Y esos tubos de ensayo más o menos tienen 5 ml cada uno. Es un trabajo larguísimo que se tiene que hacer solamente en un día. Porque si nosotros dejamos el solvente mezclado con nuestros productos naturales, puede ser que nos alteren nuestros productos. Así que también es un proceso, aparte de larguísimo, tiene que ser de un solo día. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer un ejemplo bien sencillo de lo que significa tanto un sistema de fase móvil, fase polar, fase apolar, pero en este caso lo vamos a hacer con estas placas de sílice. Que en el fondo ponemos una placa de sílice dentro de un vaso, ponemos nuestra fase móvil de disolvente, para este ejercicio ciclohexano isopropanol 20-1, pero nuestra fase principalmente apolar. Tiene una cierta polaridad, ¿por qué? Porque eso es lo que estamos buscando, es que no sea tan apolar, porque en el fondo con eso vamos jugando en que las moléculas se van separando según una cierta polaridad, ¿cierto? Y esa cierta polaridad nos va a ir ayudando a que nuestros pics sean bien definidos, un tiempo de retención bastante acotado, y que se separe con otros compuestos químicos que estén incluidos dentro de, en el fondo, la naturaleza del producto natural que estamos extrayendo. Entonces, se pincha un puntito aquí, que yo la identifiqué como mi muestra del extraído. Eso es lo que Antonio extrajo en su momento, se pincha ahí. ¿Con qué? Con un capilar, que más adelante en el video vamos a mostrar cómo se hacen los capilares y cómo se pincha. Y además de eso, vamos a pinchar con dos estándares. Los estándares que decidimos pinchar junto con la muestra del producto total de la naranja es el limoneno, porque la bibliografía nos indica que el limoneno sí está incluido como producto natural principal de la cáscara naranja, y otro producto que vamos a probar es eugenol. ¿Qué nosotros esperaríamos? Esperaríamos que cuando tenemos dos moléculas similares en polaridad o la misma polaridad, el tiempo de retención, el tiempo en el que se demore en subir cuando en el fondo el frente polar del disolvente llega hasta arriba, el limoneno salga a la misma altura. Entonces, cuando sale a la misma altura, nosotros vamos a poder identificar que este compuesto, a través de una fluorescencia, a través de una luz ultravioleta, pueda florecer y podamos ver que estén a la misma altura. También vamos a probar en nuestro problema si tenemos eugenol. Puede que haya, puede que no haya, ¿cierto? Y eso vamos a ver porque vamos a identificar si es que aquí vamos a tener ese punto que nosotros estamos esperando. Limoneno, sí o sí lo vamos a encontrar. Eugenol está por verse. Finalmente, vamos a medir en el fondo nuestra razón de frente. Y nuestra razón de frente es muy sencillo. Uno pone esta placa, y cuando esta placa va subiendo, el disolvente que sube hacia arriba va manchando, va dejando más oscuro. Y eso lo vamos a identificar como nuestro frente. Hasta aquí va a llegar el solvente. Una vez que está llegando acá arriba, nosotros sacamos esta columna que va a estar incluida en este sistema. El solvente se agrega en el fondo de esta cámara, y nosotros a través del vidrio vamos a ir viendo cómo va a ir subiendo el frente. Una vez que está llegando arriba, automáticamente nosotros la sacamos. No esperamos que llegue hasta arriba, no esperamos que llegue hasta la parte superior de la columna, porque en el fondo nosotros queremos ver cuánto se separó en el espacio que tenemos. Y vamos a medir una regla, tanto el frente del disolvente como la posición de nuestro compuesto, ya sea el limoneno y el eugenol. ¿Y cómo ver eso? A través de la luz ultravioleta. Y eso nos va como a florecer, va como a identificarse, a verse un punto destacado dentro de nuestra TLC. Una vez que medimos entonces la distancia recorrida por el compuesto, ¿cierto? Desde el origen hasta el compuesto.
Y abajo vamos a medir la distancia recorrida del solvente, ¿cierto? Que llegó hasta arriba desde el origen. Y eso nos va a dar nuestro, en el fondo, nuestro razón de frente, que en este caso fueron 5 centímetros para nuestro solvente y 3,5 para nuestro compuesto que estamos analizando. Razón de frente 0,7. Y eso sería la explicación del laboratorio. Mira, para poder hacer las siembras en las TLC, que son estas, vamos a tener que sembrar, ¿cierto? Un puntito, no sé si se alcanza a ver un poquito, ahí sembramos. Y para poder sembrar ahí necesitamos que hacer un capilar. ¿Y qué es lo que significa un capilar? Un capilar es un tubo de vidrio muy fino que en el fondo cuando uno pincha la muestra, este sube hacia arriba. Y con eso podemos sacar una gotita, o menos de una gota, para poder en el fondo hacer un puntito más o menos exacto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, para enseñarle a usted, es cómo hacer un capilar. Entonces simplemente se toma un vidrio, que este vidrio es para hacer capilares, se pone al fuego. Recuerden que la llama, la primera llama es la que produce más calor, entonces generalmente uno pone justo ahí el vidrio para que esa llama caliente el vidrio a una temperatura en que el sílice se vuelva un poco más flexible. ¿Ven que ya se puede mover el vidrio, ya está maleable? Entonces cuando ya uno siente que el vidrio está lo suficientemente maleable, está lo suficientemente caliente, simplemente lo que vamos a hacer, lo sacamos y estiramos. Y con eso ya podemos tener un capilar en el fondo. Y ese capilar es el que nosotros vamos a utilizar ahora para poder sembrar las muestras. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sembrar nuestra placa de TLC. Las placas de TLC son una placa de aluminio, si ustedes la ven por acá, y arriba en el fondo está compuesta por la sílica. Sílica 60, que es lo que dice la característica 60, es que el tamaño de los granos de la arenita que está encima, que está compuesta por óxido de sílica, son de 60 Armstrong. Ese es el porte y son absolutamente homogéneos. ¿Qué significa homogéneo? Que cuando yo pincho esta placa tiene que tener la misma cantidad de densidad que esta. Son todas las mismas placas, son todas estándares y todas tienen 60 Armstrong. Por eso sílica gel 60. Si uno ve esta placa y uno la rompe aquí, se da cuenta que sale el polvillo. Y ahí te das cuenta que simplemente esto que está acá es el polvillo por donde va a pasar nuestras moléculas intersticialmente por entre medio de estos poros y va a ir corriendo hacia arriba. Otro ejemplo, esta es de fase normal. Otro ejemplo es las columnas que utilizamos en HPLC. Esta columna es una cromacil C18 y esta es una columna de fase apolar. ¿Qué significa fase apolar? Que tiene un compuesto de sílica oxígeno y además tiene un alquino de 18 carbonos hacia arriba. Y esa fase que está hacia arriba, ¿cierto? Esta cadena de carbonos, en el fondo hace como una fuerza, ¿cierto? Intermoleculares de Van der Waals, donde todas estas moléculas van entrando en esta cámara que también tiene un polvillo igual que este, compuesto acá dentro de esta cámara, ¿cierto? De 18 centímetros que en el fondo entran las moléculas por aquí y salen hacia el otro lado con un cierto tiempo de retención en el HPLC. Entonces esta columna es una columna de fase reversa y esta es una columna de fase normal. Son dos tipos de columnas distintas. Ya. Aquí está listo nuestro trabajo, que es hacer los capilares. Entonces lo que vamos a hacer ahora, abrimos el eugenol, ¿cierto? Nuestro estándar de eugenol, y solamente la puntita, ¿cierto? Y sumergimos un poquito y se dan cuenta que ahí en el capilar está contenido el eugenol. Entonces con eso nosotros vamos a nuestro puntito, el punto 2, y ahí sembramos súper suave. Y ahí. Soplamos para que se vaya volatilizando. La idea es que el punto sea chiquitito, bien definido. Y por supuesto, el siguiente punto es con un capilar distinto. ¿Ya? Eso es súper importante.
Bueno, aquí mi ayudante está colocando la TLC dentro de la cámara. Es súper importante que el solvente no sea más allá de 1 centímetro, porque en el fondo yo no quiero que mi placa TLC, que tiene una cierta distancia con el espacio, con la línea, es para que en el fondo no se disuelva el extracto y se disuelva y quede en el líquido en el fondo, sino que este pueda correr hacia arriba. Entonces ahora estamos colocándolo en el fondo, ¿cierto? Donde está inserto el solvente y ven que este queda justo bajo los puntos. Entonces ahora simplemente el solvente va a correr hacia arriba, desplazando según la polaridad de cada uno de los compuestos hacia arriba. Entonces ahora tenemos que esperar unos 20 a 25 minutos de que esta placa corra. Ya, ahora vamos a retirar la TLC, ¿cierto? Que estaba corriendo con el solvente. Esto está mojado. Recuerden que la hicimos correr con acetato etilo, eh, isopropanol al 20:1. En la guía aparecía así que lo cambiamos por acetato etilo porque va a funcionar un poco mejor y lo teníamos disponible. Y teníamos uno de buen índice de pureza, ¿cierto? Que analítico, entonces iba a servir bien para poder hacer la extracción. Recuerden que nuestra fase móvil tiene que ser una fase apolar con una parte polar, ¿cierto? Ahora vamos a marcar los puntos, pero primero vamos a esperar que se seque. Ahora vamos a esperar que se seque un poco, que se volatilice el solvente, que se volatilice a temperatura ambiente y luego la vamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó la TLC. Nosotros, ¿se acuerdan que para poder calcular el frente marcamos con una regla, ¿cierto? Donde llegó el solvente. Ahora, cuando nosotros lo vemos con el infrarrojo, nos cuenta que llegó un poco más arriba del solvente, ¿cierto? Pero esa es la línea que se podía ver visible sin apagar la luz y sin la ampolleta especial, pues de 350 nanómetros. Entonces nosotros vemos acá y empezamos a identificar. Primero tenemos el eugenol, ¿cierto? Que es un estándar puro, como corrió hacia arriba. Luego tenemos el limoneno al patrón, donde claramente en este punto tenemos que marcar con la regla hasta donde llegó nuestro compuesto. Después tenemos la extracción de limoneno que hicimos desde la naranja, donde también podemos ver el punto exacto donde está el limoneno. El hongo, ¿cierto? Donde vamos a ver que corrió bastante menos que los otros, pero sí se pueden ver distintas fases o distintos compuestos que estaban contenidos en él. Y finalmente vemos un punto de la extracción de arándanos, pero con alcohol. Y aquí es un punto súper importante porque nosotros tenemos una fase que es más bien apolar y esta es una extracción polar de alcohol. Entonces el punto no corre. ¿Cierto? Entonces es súper importante hacerlo ver que en el fondo las extracciones tienen que ser con solventes semejantes, polar-polar y apolar con apolar. Luego, si vemos con la otra ampolleta, hay algunos compuestos dentro de las reacciones que tienen una cierta fluorescencia. Y aquí, en general, la extracción de limoneno, ¿cierto? No florece mucho. El primer punto que sí florece es el eugenol, y el que florece mucho, el que tiene muchos compuestos que florecen, es el del hongo. Incluso se puede observar que llegaron compuestos hasta el final de la corrida, acá arriba. Entonces con eso podemos observar que sí, evidentemente hubo compuestos, incluso unos que llegaron incluso a la parte central, que solamente son observables cuando utilizamos esta ampolleta con esta longitud de onda ultravioleta a 256 nanómetros. ¿Ya? Y también podemos ver el último compuesto, que es el AR, ¿cierto? La extracción de alcohol de arándano, que tampoco nos florece nada, ¿cierto? Tampoco corrió. Bueno, ya tenemos la razón de frente, ¿cierto? Este que está acá, este recorrido, ¿cierto? Midió 6,7 centímetros y la medición entre el patrón del limoneno, que ya está ahí en ese cuadradito, que concuerda con nuestra extracción de limoneno, que es un extracto total de todos los compuestos que tiene el limoneno, ¿cierto? Que contiene la naranja.
Y también tenemos aquí marcado nuestro patrón del eugenol. Y particularmente este extracto total nos marcó 4 puntos principales. Un punto coincidía perfectamente con el limoneno y el otro punto coincidía con el eugenol. Aquí hicimos la fórmula de la razón de frente del limoneno, que nos dio 4 partido por 6,3, que es el recorrido total, al recorrido del limoneno, y nos dio una razón de frente de 0,597, y la razón de frente del eugenol, que está un poco más arriba, ¿cierto? Que el limoneno está un poquito más arriba, nos da una razón de 5 centímetros por sobre 6,7 centímetros, que es el recorrido total, y nos da una razón de frente de 0,746. Y con esto ya terminamos nuestro laboratorio número 4, que sería la separación e identificación, ¿cierto?, de productos naturales. ¿Y qué producto natural fue el que investigamos? Investigamos, ¿cierto?, los aceites esenciales de la naranja, particularmente desde la parte blanca y parte de la cáscara naranja de la misma naranja. Y con eso hicimos este laboratorio y esta TLC. Muchas gracias y nos vemos al siguiente laboratorio.